Hola, ¿cómo están? Este es el segundo teórico en video del curso 2020. Hoy y la semana próxima vamos a dedicar este espacio a la unidad 1, la construcción del objeto en la Mass Communication Research, unidad que se va a abordar únicamente en esta instancia llamada de los teóricos. El objetivo de hoy es ofrecer un cierto panorama de la Mass Communication Research, ver cómo se inscribe dentro de esta tradición la investigación de Hovland, que es la que vamos a tratar de descomponer analíticamente en la primera unidad, y por último, plantear ciertas características epistemológicas generales de la Mass Communication Research. ¿A qué aludimos cuando mencionamos esta tradición? A un conjunto diverso de investigaciones realizadas fundamentalmente en los Estados Unidos durante las décadas del 30, el 40 y el 50 del siglo XX, y en las que confluyeron distintas disciplinas y diferentes orientaciones teóricas, como el conductismo, que surge en la psicología, pero luego veremos que tiene pretensiones de ir más allá, el funcionalismo, que aparece en antropología, se traslada luego a la sociología y también intenta ser una orientación teórica general de las ciencias sociales, cierta sociología empírica, de la cual Lazarsfeld fue un representante muy destacado, la teoría de la información de Claude Shannon, la cibernética de Norbert Wiener, etcétera, etcétera. En ese sentido, nos interesa plantear tres objeciones al modo en el que habitualmente se trata la Mass Communication Research en materias como las nuestras y en carreras como aquella que nos incluye. En esto recogemos las enseñanzas de Sergio Caletti, con quien trabajamos muchos años. Él decía, y acordamos con esto, que por un lado, primera objeción, se suele plantear a la Mass Communication Research como algo homogéneo, cuando en realidad estamos frente a una tradición que reúne puntos de vista muy heterogéneos. En segundo lugar, tenemos que dentro de la comunicología latinoamericana, figuras destacadas como Matelar o Martín Barbero mencionan muchas veces a la Mass Communication Research como si fuese un sinónimo de el funcionalismo norteamericano. Nosotros vamos a intentar demostrar hoy que el funcionalismo no es más que una de las perspectivas presentes en esta tradición y que además no es la más importante, ni por la cantidad de investigadores que la asumieron, ni por el número de trabajos de investigación a los que dio lugar. Más bien pensamos que, como decía Sergio Caletti, el núcleo de la Mass Communication Research tiene que ver con el conductismo y con la noción de efectos. Por lo tanto, si bien se trata, como decíamos antes, de algo heterogéneo, si tuviésemos que buscar un sinónimo de Mass Communication Research, más bien diríamos que ese sinónimo es teoría de los efectos y no funcionalismo americano. En tercer lugar, respecto al modo en el que convencionalmente se aborda este tema, vemos que muchas veces hay una descalificación política a priori
y que antes de conocer siquiera estos planteos ya se los descarta porque, bueno, eran norteamericanos, trabajaron para las empresas, para el gobierno, para el ejército, se pusieron al servicio político de los fines de los Estados Unidos, etc. Ahora bien, por un lado, habría que decir respecto de esta descalificación ideológica a priori, que no todos los representantes de la Mass Communication Research tuvieron un pensamiento reaccionario. Merton, por ejemplo, también Clapper, señalan con toda claridad que un sistema de medios de propiedad privada que se financia a través de la publicidad va a tratar seguramente de promover el conformismo social, la aceptación del statu quo y no su transformación. Y esto lo dicen en más de una oportunidad. Por otro lado, nos interesa no defender a la Mass Communication Research, sino conocerla antes de juzgarla y dar lugar sobre todo a otro tipo de crítica, a una crítica epistemológica. Porque el razonamiento basado en la premisa que dice que quien paga la orquesta es el que elige el repertorio, no siempre es un razonamiento eficaz. Yo suelo mencionar como ejemplo que en el libro El hombre unidimensional de Marcuse, que fue una de las banderas de las rebeliones estudiantiles de los años 60, del Mayo francés del 68, por ejemplo, Marcuse empieza agradeciendo a la Fundación Rockefeller porque fue mediante una beca de esa fundación que le resultó posible efectuar este trabajo. Por lo tanto, esto de dime quién te financia y te diré qué es lo que planteas, no siempre funciona exactamente así. Vamos a plantear en principio cuáles fueron las condiciones de producción de estas teorías heterogéneas que constituyen la Mass Communication Research. Dijimos en el teórico en video anterior que es importante para el conocimiento tener en cuenta el contexto en el que las proposiciones científicas se producen. En ese sentido, hay un epistemólogo de origen húngaro que trabajó fundamentalmente en Gran Bretaña, Imre Lakatos, que se consideraba discípulo de Popper, aunque no siempre Popper lo reconociera como tal, que distinguía, Lakatos, entre lo que llamaba historia interna y historia externa de las teorías. Dicho de un modo muy simplificado, la historia interna tendría que ver con el modo en el que unas teorías influyen sobre otras y van dando lugar a planteamientos nuevos en un camino que pretende el progreso científico. En cambio, la historia externa se relaciona con las circunstancias económicas, políticas, sociales, culturales, con la psicología de los investigadores y el modo en el que todos estos factores pueden estar influyendo sobre la producción de conocimiento. Para Lakatos, la mejor epistemología era la que hacía más lugar a la historia interna y descartaba más elementos de la historia externa, pero lo que vamos a ver más adelante es que el camino de la epistemología ha sido más bien otro y que con el transcurso del tiempo ha ido ocupando un lugar cada vez más importante, lo que Lakatos llamaba la historia externa. ¿Cuáles son las condiciones de producción de la Mass Communication Research? Trabajos sobre la comunicación, siendo algo intrínsecamente humano, algo imprescindible para el hombre como animal gregario, existen desde hace muchísimo tiempo.
Uno podría decir, por ejemplo, que la retórica de Aristóteles, siglo IV a.C., hablaba de la comunicación humana. Pero en el sentido moderno del término, en materias como esta, en carreras como la nuestra, cuando se habla de teorías de la comunicación, se hace referencia a un objeto de estudio surgido en las primeras décadas del siglo XX a ambas márgenes del Atlántico, tanto en los Estados Unidos como en Europa. Recuerden ustedes que en 1924 se funda el Instituto de Investigaciones Sociales de Frankfurt, que será la sede de la llamada teoría crítica o Escuela de Frankfurt, que con una orientación muy distinta a la Mass Communication Research, también de un modo más o menos simultáneo va a enfrentar cuestiones de la misma índole. ¿Por qué esto? ¿Por qué la necesidad de dar respuesta desde las nacientes ciencias sociales a problemas que ahora han pasado a llamarse de comunicación? Podríamos sintetizarlo, aunque se trata de algo mucho más complejo, a este contexto de producción presente en la primera mitad del siglo XX, en dos grandes señalamientos. Por un lado, el surgimiento de lo que en la época se va a llamar la sociedad de masas, y por otro lado, la aparición de nuevas tecnologías de comunicación, sobre todo y en principio la radio. Cuando hablamos del surgimiento de la sociedad de masas, nos estamos refiriendo a un proceso histórico de larga duración que arranca por lo menos con la primera revolución industrial, allá por mediados del siglo XVIII. Entre otras consecuencias múltiples que tiene la revolución industrial, está la de acelerar los procesos de urbanización. Cada vez más, y este es un proceso que no se ha detenido incluso hasta el presente, hay menos porcentaje de población rural y es mayor la cantidad de población urbana que vive en las grandes ciudades. Esto tiene vastas consecuencias. Por ejemplo, la ruptura de los lazos comunitarios. Quien vivía en una pequeña comunidad y estaba acostumbrado a interactuar cotidianamente, más o menos siempre con las mismas personas, y ya sabía qué podía esperar de ellas y qué podían esperar esas otras personas de él, se encuentra con que, trasladado a las grandes ciudades, forma parte de una multitud de seres anónimos y enfrenta constantemente situaciones nuevas que no conoce demasiado bien cómo enfrentar. Por eso alguien como Durkheim, pionero de la sociología, va a hablar de situaciones de anomia, de ausencia de norma, donde no hay una regla clara con la cual conducirse. Las multitudes se hacen incluso visibles en las calles de las grandes ciudades y provocan, en principio, temor. Un libro de 1895 de Gustave Le Bon, Psicología de las multitudes, tiene gran difusión. Le Bon plantea allí que los individuos reunidos en multitud se vuelven irracionales, adoptan comportamientos que de ningún modo tendrían si se comportaran en solitario, y todo esto hace que esto que la época llama las masas, que no es un concepto, no es un término que simplemente describe, sino que es un vocablo que califica, y califica peyorativamente. Quien nombra las masas no está hablando precisamente de algo bueno,
digo, las multitudes se vuelven visibles en las calles de las grandes ciudades y por parte de los intelectuales de distinta orientación ideológica se manifiesta el temor que existe frente a la aparición de estos nuevos actores sociales que son las masas. Se las considera manipulables, se las evalúa como un capital políticamente disponible que algún dictador podría aprovechar, y yo les decía, esto aparece tanto de un lado como de otro del espectro ideológico, porque, para dar ejemplos, alguien como el español José Ortega y Gasset, que nosotros podríamos considerar portador de un pensamiento conservador, escribe en 1929 La rebelión de las masas, pero también Adorno, de la Escuela de Frankfurt, alguien influido por el marxismo, habla con temor y al mismo tiempo con desdén de las masas. Por otra parte, a finales de la década del 10 ya se dan las primeras transmisiones experimentales de radio en el mundo. En la Argentina, que fue un país pionero en este sentido, fue en 1920. Todos ustedes y todas habrán escuchado que hace poquito se cumplió el centenario de la radio en la Argentina. Bueno, esto implica la aparición de medios electrónicos que van a tener un crecimiento impresionante en muy poco tiempo. Tengo aquí algunas cifras que son muy elocuentes. En 1921, en todo el territorio de los Estados Unidos, existen 50.000 receptores de radio. Es decir, 50.000 familias que estaban en condiciones de recibir las transmisiones de las emisoras. De esos 50.000 receptores, en 1921, 4 años después, en 1925, pasamos a 4 millones y en 1940 ya existen en el territorio de los Estados Unidos 50 millones de receptores. Entonces, es un medio que se expande de un modo realmente notable, con una progresión geométrica. Se lo utiliza desde el comienzo para la publicidad de productos comerciales, pero también para la propaganda. Estamos hablando de un momento histórico muy convulsionado. Entre 1914 y 1918 se desarrolla la Primera Guerra Mundial. Hay un periodo de entreguerras lleno de tensiones hasta que se desencadena la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1945. En ese periodo tan convulsionado van a hacer empleo de la radio Hitler en Alemania, Mussolini en Italia, Stalin en la Unión Soviética, pero también Roosevelt en los Estados Unidos, que va a tener un programa semanal en el cual se va a dirigir a la ciudadanía, que se llamaba Charlas al calor de la chimenea. En 1938 se produce aquel célebre episodio del radioteatro de Orson Welles, donde él adapta La Guerra de los Mundos, una novela de ciencia ficción del británico H.G. Wells. Y bueno, mucha gente lo toma como que no es una ficción, sino algo que verdaderamente está ocurriendo y genera escenas de pánico. Entonces, si unimos ambas cosas, un nuevo actor social que son las masas, considerado por los intelectuales como una multitud que puede ser objeto de manipulación
por parte de dictadores y que aparecen nuevos medios de comunicación como la radio, de la cual en principio se desconoce su influencia. Hay que investigar, porque por ejemplo, ni siquiera sabemos cuánta gente compone las audiencias. Con los medios gráficos, los diarios, las revistas, uno podía remitirse al tiraje, pero en el caso de la radio ni siquiera se sabe en principio cuántos están escuchando un determinado programa. Entonces surgen un conjunto de demandas de investigación en esa primera mitad del siglo XX en los Estados Unidos. Demandas que provienen, por ejemplo, de las empresas, que consideran que la radio puede ser un vehículo de la publicidad y quieren saber cómo opera. Demandas que provienen de los gobiernos, que entienden que estas nuevas tecnologías de comunicación pueden ser importantes para influir sobre la opinión pública. Demandas del ejército. Estamos en un periodo, como decíamos recién, lleno de conflictos y prontamente las Fuerzas Armadas van a pensar que la radio puede ser un arma para la propaganda, ya sea con el objetivo de fortalecer la moral de las propias tropas o minar la moral del enemigo. Demandas provenientes de los partidos políticos que de inmediato van a tomar nota de que la radio también puede ser eficaz para desarrollar las campañas electorales. Demandas, por último, provenientes de distintas instituciones de la sociedad civil, que están preocupadas por temas que se volvieron clásicos dentro de la indagación estadounidense. Por ejemplo, ¿podrían los programas de radio estar promoviendo un mayor racismo en una sociedad que hasta el día de hoy sigue atravesada por la discriminación racial? ¿Podrían los contenidos violentos de los programas estar azuzando comportamientos violentos en los integrantes de la audiencia, particularmente en los niños? Bueno, desde el comienzo va a haber asociaciones civiles que van a promover esta clase de investigaciones. Dado este contexto, vemos que a la Mass Communication Research no le interesaron del mismo modo toda clase de mensajes. Hicieron hincapié en la comunicación persuasiva, sobre todo en los mensajes publicitarios que buscan vender algún producto comercial o en los mensajes propagandísticos que tratan de imponer una determinada idea, cierto candidato, un cierto programa político. En la concepción de la comunicación que mayoritariamente tienen estos integrantes de la Mass Communication Research es una concepción instrumental. Ven a la comunicación como una herramienta que sirve para. Y además tienen una cierta idea de ciencia, análoga a las ciencias naturales, que está por detrás del modo en el que acometen sus investigaciones. Piensan que la ciencia busca, más que comprender, explicar los fenómenos, en este caso los procesos de comunicación, explicar en el sentido de encontrar su causa o sus causas, para de este modo poder predecir y controlar los comportamientos sociales. Un representante de la segunda generación de la Mass Communication Research
escribe allá por los años 60, me refiero a Wilbur Scrum, que los padres fundadores de esta tradición fueron sobre todo 4 grandes figuras. Y menciona, como padres fundadores de la Mass Communication Research, a Kurt Lewin, un psicólogo gestáltico de la psicología de la Gestalt, de la forma, que injustamente es hoy poco leído, pero que realizó contribuciones muy importantes, por ejemplo, para el estudio de la dinámica de grupos. Otro padre fundador para Scrum fue Harold Lasswell, un politólogo. Menciona también a Paul Felix Lazarsfeld, un sociólogo empirista, y también a Karl Hovland, que nos interesa particularmente a nosotros. Karl Hovland, un psicólogo experimental. De estos 4 padres fundadores, 2 habían nacido en los Estados Unidos, Lasswell y Hovland, y 2 son emigrados europeos que llegan a Norteamérica en los años 30. Lazarsfeld, que había nacido en Viena, Austria, y Kurt Lewin, que era originario de una ciudad que actualmente pertenecería a territorio polaco. Ya podemos ver en estas figuras fundadoras la heterogeneidad de disciplinas y de orientaciones que, como decíamos hace un rato, se hacen presentes en la Mass Communication Research. Hay sociólogos, hay psicólogos, hay quien adhiere a la psicología de la Gestalt, quien está influido por el conductismo, quien practica una cierta clase de sociología empírica, etc. ¿Cómo se inscribe Hovland, cuyo informe de investigación vamos a tratar de descomponer analíticamente en la unidad 1, y a eso nos vamos a dedicar fundamentalmente en el próximo teórico en video? ¿Cómo se inscribe, decía Hovland, en la historia interna de la Mass Communication Research? Bueno, hay distintos investigadores que desde adentro, adhiriendo a sus postulados, o desde afuera, sin pertenecer a la Mass Communication Research, intentaron dar cuenta de su historia. Entre los que lo hacen desde adentro, es decir, adhiriendo a los planteamientos de esta tradición, podríamos mencionar a los norteamericanos Joseph Clapper o Melvin DeFleur. Entre los que lo hacen desde afuera, sin adherir necesariamente a las proposiciones de la Mass Communication Research, se podría citar a el inglés Dennis McQuaid o al italiano Mauro Wolf. Nosotros hemos elegido como bibliografía de respaldo a justamente un fragmento de un libro de Mauro Wolf, investigador italiano que da cuenta de las teorías sobre la comunicación de masas, y en uno de sus capítulos reconstruye la trayectoria de la Mass Communication Research. Todos estos investigadores que se dedican a reconstruir esta tradición, McQuaid, Clapper, Wolf, todos coinciden en que existe en principio una posición contra la que van a combatir quienes elaborarán más tarde sus trabajos. Hablábamos en el teórico anterior de la ruptura con conocimientos anteriores, la ruptura con el sentido común. Lo que en principio mencionan
los que reconstruyen la historia de la Mass Communication Research, es que a principios del siglo XX existía algo que no es una teoría, ahí hay un error de Wolf, él mismo se va a encargar de remediarlo en un libro posterior, donde va a hablar de la teoría que nunca existió, porque para que fuese una teoría tendríamos que poder citar autores que adhirieron a ella, investigaciones que llevaron adelante, libros en el que esas indagaciones se reflejaron, y no hay tal cosa. Eso que se conoce como posición de la aguja o la jeringa hipodérmica, Melvin de Fleur la llama posición de la bala mágica, no es una teoría, sino, para nosotros, una posición de sentido común, de sectores intelectuales, por eso diríamos, refleja un cierto sentido común ilustrado de la época. ¿Qué es lo que plantea este sentido común ilustrado con el que van a venir a romper todos los investigadores que a partir de los años 30 desarrollen su trabajo en el marco de lo que conocemos como Mass Communication Research? Plantea, por un lado, inspirándose en el conductismo, Watson, fundador de la psicología conductista, decía que la ciencia no podía basarse en lo no observable, en sentimientos, en ideas, en intenciones, sino que debía la psicología, como las ciencias naturales, dedicarse a observar y experimentar sobre todo aquello que es efectivamente observable, y propuso el famoso esquema estímulo-respuesta. Los seres humanos vivimos en un medio ambiente, en un entorno que cambia, y cualquier cambio en el entorno va a ser considerado un estímulo. Frente a esas modificaciones del ambiente, los organismos humanos tienen conductas adaptativas, responden a esas modificaciones del ambiente. Frente a determinados estímulos observables, se podrán observar también determinadas respuestas. La Mass Communication Research va a transformar rápidamente este esquema estímulo-respuesta proveniente del conductismo en el esquema mensaje-efecto. Después de todo, un mensaje es algo nuevo que aparece en mi entorno. Me choco con un afiche, irrumpe un programa de radio, algo nuevo que aparece en mi entorno, y como todo estímulo tiene su respuesta, ellos van a plantear que todo mensaje produce un efecto, es decir, tiene algún tipo de consecuencia sobre las opiniones, las actitudes y en última instancia las conductas de los integrantes del público. Esta posición de sentido común hipodérmica plantea que los medios tienen efectos directos e inevitables, o sea, que son muy poderosos, y ese poder tiene que ver, por otra parte, con el hecho de que el público es concebido como una masa. Tal como referíamos hace un rato, están pensando al público como una multitud de individuos que están atomizados, que están física y normativamente aislados. Físicamente aislados porque se supone que no tienen contacto entre sí, cada uno frente a su receptor de radio escuchando su programa sin tener relación con los demás receptores de ese programa, y normativamente aislados porque, también lo mencionábamos hace un momento, estamos atravesando para ellos una situación de anomia,
contextos sociales nuevos para los cuales no existen reglas muy claras a las que atenerse. Sumando ambas cosas, medios novedosos que se suponen muy potentes, muy eficaces para imponer los propósitos de los emisores, y un público que tiene las defensas culturales bajas, dan como consecuencia esta idea de efectos potentes, directos e inevitables que sostiene esta posición de sentido común ilustrado que se conoce como de la aguja hipodérmica o la jeringa hipodérmica, como si el medio fuese una especie de jeringa que inyecta en las mentes de cada uno de los receptores el mensaje y es eficaz inevitablemente porque el emisor logra los propósitos persuasivos que se había planteado. Todos quienes vengan a continuación dentro de la Mass Communication Research romperán en mayor o menor medida con esta posición de sentido común ilustrado. ¿Cuáles son esas perspectivas que forman parte de la historia interna de la Mass Communication Research? Bueno, siguiendo a Wolff, habría que mencionar a la perspectiva de la persuasión. De Fleur le llama de las diferencias individuales. El principal representante es este psicólogo experimental Carl Hovland, que en principio trabajó en la Universidad de Yale y luego formó un laboratorio que se puso al servicio de las Fuerzas Armadas norteamericanas durante la Segunda Guerra Mundial. Hovland y sus colaboradores hacen psicología experimental, en principio adhieren a las ideas conductistas, pero plantean que, a diferencia del sentido común hipodérmico, los efectos no son directos e inevitables, sino que entre el estímulo y la respuesta, entre el mensaje y el efecto perseguido, aparecen variables intervinientes, factores intermediarios, que pueden facilitar el logro del efecto deseado, pero también pueden obstaculizarlo. A través de sus múltiples experimentos, Hovland y sus colaboradores establecen que estas variables intervinientes que facilitan o impiden el logro del efecto deseado por el emisor pueden ser de dos grandes clases: factores relativos al público o factores relativos al mensaje. En cuanto a los factores relativos al público, ellos empiezan planteando que la motivación, el interés por adquirir información, varía de unos miembros del público a otros. No todos tienen el mismo interés en exponerse a un mensaje, lo cual plantea todo un problema, porque si yo quiero llevar adelante una campaña para la prevención del coronavirus, pero me encuentro con que hay grupos importantes de la población que ante lo dramático de la situación prefieren negarla y evitan sistemáticamente exponerse a este tipo de mensajes, cambian de emisora, cambian de canal, etc., me veré en dificultades para que mi campaña sea realmente persuasiva. Entonces, un primer elemento, diferencias individuales, diría de Fleur, que distingue a los integrantes del público es que no todos poseen la misma motivación, el mismo interés en adquirir información. Muy ligado con esto, Hovland y sus colaboradores dirán que la exposición es selectiva.
Es decir, uno selecciona a qué mensajes exponerse y a cuáles no. Y esa selección la lleva adelante según sus puntos de vista previos. Tendemos a exponernos a aquellos mensajes que nos reafirman en nuestras posiciones y valores y evitar sistemáticamente aquellos otros mensajes que los ponen en entredicho. Esto es tan simple como que uno elige el diario que lee en gran medida según sus opiniones políticas. Si yo soy alguien que está muy de acuerdo con el gobierno de Alberto Fernández, es muy probable que lea Página 12 y no que sea un lector asiduo de Clarín o de La Nación. Y viceversa. Si yo soy un férreo opositor al gobierno actual, es probable que elija medios como estos últimos y no los que mencionaba primero. Hovland y su equipo también plantean que, y esto es todavía más complicado, la percepción es selectiva. Es decir, no todos interpretan un mismo mensaje de idéntica manera. Tendemos a interpretar los mensajes de un modo que ratifique nuestras posiciones previas y no de una manera que las ponga en cuestión. Y también la memorización, la retención es selectiva. Hovland y sus colaboradores van a plantear que tendemos a olvidarnos más rápidamente de aquellos mensajes que cuestionan nuestros puntos de vista preexistentes y a recordar durante más tiempo aquellos mensajes que los reafirman. Entonces, he ahí toda una serie de factores intermediarios que dificultan la tarea del persuasor. Tiene que haber por parte del integrante del público motivación, interés en adquirir información, hay que sortear las barreras de la exposición selectiva, la percepción selectiva y la memorización selectiva. Pero también hay factores intermediarios que se relacionan con el mensaje. Por ejemplo, Hovland y su equipo van a establecer que es muy importante la credibilidad que se le adjudica a la fuente. Distintos integrantes del público van a considerar que el origen de un mensaje tiene que ver con una fuente que les resulta creíble o no creíble. Una información acerca de que finalmente se descubrió la vacuna no va a ser tomada de la misma manera si la escuchamos en Crónica o en el Canal 26, que si se publica en un medio científico de mucho prestigio como The Lancet o en el Boletín de la Academia Nacional de Medicina. Entonces, la credibilidad de la fuente es otra variable interviniente que puede facilitar el logro de los efectos deseados, pero que también puede transformarse en un obstáculo. Está también la cuestión del orden de las argumentaciones. Hovland y su equipo se van a preguntar, cuando respecto de un tema controvertido, uno quiere favorecer un determinado punto de vista, conviene que en mi mensaje mencione todos los argumentos a favor y los argumentos en contra de la posición que quiero favorecer, o solamente los argumentos a favor. ¿Hay que explicitar las conclusiones del mensaje o hay que ofrecerle al público los elementos para que cada integrante de la audiencia saque sus propias conclusiones? Bueno, todo esto lo intentan resolver por la misma vía que es la de la experimentación. Y van a plantear que entre las variables intervinientes
hay que considerar también factores relativos al mensaje, como credibilidad de la fuente, exhaustividad de las argumentaciones, orden de las argumentaciones, explicitación o no de las conclusiones. Como ya le vamos a dedicar el teórico que viene a Hovland y sus investigaciones, vamos a pasar a la siguiente perspectiva. Es la que Wolf denomina perspectiva de los efectos limitados y que se conoce convencionalmente, así la mencionan McQuail o Clapper, como perspectiva del flujo de la comunicación en dos etapas o en dos escalones. Melvin Defleur va a decir perspectiva de las diferencias sociales. Pero nosotros tenemos como referencia el texto de Wolf, y Wolf la menciona como perspectiva de los efectos limitados. Se trata de trabajos de sociología empírica. El nombre aquí más relevante, aunque tiene también sus colaboradores, es Paul Felix Lazarsfeld, y resulta crucial una investigación de sociología electoral que Lazarsfeld y su equipo llevan adelante en 1940 en el condado de Erie, estado de Ohio. En 1940 hay elecciones presidenciales en los Estados Unidos y a estos sociólogos, encabezados por Lazarsfeld, les interesa establecer cómo se forman las actitudes políticas y cómo se toma en definitiva la decisión de voto. Como en ese condado de Erie se habían producido últimamente resultados muy parecidos a los que se registraban a nivel nacional, y es muy difícil llevar adelante un estudio que comprenda la nación entera con sus millones de ciudadanos, Lazarsfeld y sus colaboradores desarrollan este estudio de sociología electoral en el condado de Erie. Como mencionábamos, es un estudio mucho más ambicioso, que tiene objetivos más amplios, pero la comunicología ha tomado este estudio para centrarse en un aspecto específico que abarcó la investigación, pero que no es más que un capítulo de varios capítulos más que tiene el informe de investigación, publicado con el título de El pueblo elige. Me refiero a que los estudios de la comunicación se van a centrar en el modo en que Lazarsfeld y su equipo analizaron el papel de las campañas electorales. En un momento les preguntaron a los sujetos que venían analizando en su indagación cuándo fue la última vez que tomaron contacto con determinados temas que estaban en el tapete durante esa campaña electoral. Y esperaban recibir como respuesta que la última toma de contacto con ese tema había sido cuando escucharon determinados programas de radio, leyeron cierta nota periodística en los diarios o cierto artículo en una revista. Pero, para sorpresa de los investigadores, las respuestas fueron otras. Dijeron, bueno, cuando lo discutimos en mi casa, después de la cena junto a mi familia, cuando lo charlamos con los compañeros de trabajo, cuando lo debatimos en el grupo de amigos. Entonces, desde el punto de vista de la comunicología, se rescata sobre todo de El pueblo elige, que es una investigación que redescubrió la importancia de los grupos primarios
Es decir, se deja de concebir al público como una masa, como una multitud de individuos atomizados que no tienen conexiones entre sí, y se pasa a considerar a las audiencias como una red de grupos sociales. Cada integrante del público es al mismo tiempo miembro de una familia, tiene compañeros de trabajo, tiene grupos de amigos, etcétera, etcétera. Y esos grupos primarios a los que pertenecemos resultan ser muy influyentes al momento de formalizar nuestras actitudes, constituir nuestras opiniones. Lo de flujo de la comunicación en dos etapas o en dos escalones tiene que ver con que dentro de esos grupos aparecen lo que Lasserfeld y sus colaboradores van a denominar los líderes de opinión. Es decir, hay sujetos que son más influyentes que otros, que tienen más información, a los que se consulta, que son escuchados por sus seguidores y que terminan teniendo mucho peso en las actitudes y las opiniones de los demás. Líder de opinión no es alguien que aparece en los medios de comunicación. Es alguien que integra los mismos grupos primarios que yo, un miembro de mi familia, un amigo, un compañero de trabajo, a quien suelo consultar o escuchar y cuya opinión influye sobre la mía. Flujo de la comunicación en dos etapas porque el planteo es que muchas veces los mensajes no llegan directamente del medio a cada integrante del público, sino que en una primera etapa, en un primer escalón, van del medio al líder y en una segunda fase, en un segundo escalón, del líder a sus seguidores. ¿Por qué Wolff la denomina perspectiva de los efectos limitados? Porque la conclusión a la que van a llegar en este capítulo de su investigación Lasserfeld y su equipo es que las campañas a través de los medios tienen mucho más efectos de activación o refuerzo que efectos de conversión. Muy pocos integrantes del público se convierten de republicanos a demócratas o viceversa por la sola exposición a la campaña electoral a través de los medios. El rol que le adjudican fundamentalmente a la campaña es el de reforzar puntos de vista previos o activar predisposiciones que estaban latentes. Por ejemplo, yo no estaba muy seguro si concurrir a votar o no, pero a través de la campaña tomo conciencia de la importancia de los asuntos que están en juego y colabora para que yo ese día me decida y concurra a votar. En un artículo de síntesis que aparece poco tiempo después de El Pueblo Elige, titulado La campaña electoral ha terminado, Lasserfeld afirma que las campañas son como el baño químico que revela las fotografías, como los líquidos reveladores. Dice, son necesarias para que aparezca una imagen, pero solo va a aparecer aquella imagen que estaba latente en el negativo. Es decir, una vez más, la campaña tiene efectos de activación o de refuerzo, pero muy rara vez tiene efectos de conversión. Por eso, esta perspectiva va a plantear que los efectos de los medios son limitados y que la comunicación interpersonal, cara a cara,
es más eficaz para persuadir que la comunicación masiva, por múltiples razones. Por ejemplo, de los integrantes de los mismos grupos que yo, no tengo sospechas, no creo que tienen un interés específico en influir sobre mí. Existe en la comunicación interpersonal un feedback, una retroalimentación, una posibilidad de contestar a las objeciones del otro que es inmediata, cosa que no ocurre con la comunicación masiva, etc. Pero este conjunto de consideraciones lo lleva a plantear a Lazarsfeld y su equipo que los efectos de los medios son más bien limitados. Otra perspectiva, ahora sí, que aparece dentro de la Mass Communication Research es la perspectiva funcionalista. El funcionalismo nace primero en la antropología, con autores como Malinowski o Radcliffe Brown, pero luego lo trasladan al campo de la sociología, autores particularmente norteamericanos como Robert King Merton y Talcott Parsons. El funcionalismo parte de una analogía entre un organismo biológico y la sociedad humana. Comparan la sociedad de los hombres con un organismo biológico. Por ejemplo, el cuerpo humano. ¿Qué es lo que uno se encuentra cuando enfrenta el organismo biológico? Que hay una serie de partes, componentes, que se organizan en subsistemas y que desempeñan determinadas actividades que contribuyen a mantener vivo a ese organismo. Por ejemplo, el cuerpo humano tiene sistema digestivo, sistema respiratorio, sistema circulatorio, cada uno de esos sistemas integrados por diversos órganos y todos cumpliendo algún papel para que el organismo se mantenga vivo, porque si empezase a fallar, se correría el riesgo de la muerte. Por analogía, el funcionalismo, primero en antropología, después en sociología, va a sostener que las sociedades humanas también están constituidas por un conjunto de instituciones y que esas instituciones reglan las actividades que pueden llevar adelante los integrantes de la sociedad, los comportamientos estandarizados que son fijados por las instituciones, cumplen, según estos autores, un papel para mantener al organismo social en estado de equilibrio. Hay un supuesto detrás de la perspectiva funcionalista y es que las sociedades obtienen la institución de un determinado orden social, evitan la guerra de todos contra todos que podría llevar a la sociedad a su autodestrucción, instituyendo un cierto orden social, llevan al sistema social a un estado de equilibrio, de ajuste, de integración entre las partes, y se supone que el sistema intenta de todos modos sostener ese estado de equilibrio, preservar ese ajuste, esa integración, mantener el orden social. Y que cuando aparezcan fuerzas tendientes a romper con ese equilibrio, surgirán fuerzas que, por el contrario, intentarán restablecer la integración, el ajuste, el orden social, el mantenimiento del statu quo. Los autores que en el campo de la comunicación
adoptaron la perspectiva funcionalista no fueron mayoritarios. Por eso nosotros decíamos que no considerábamos correcto plantear que Mass Communication Research era una suerte de sinónimo de funcionalismo norteamericano. No hay demasiados trabajos en el campo de la investigación norteamericana de la comunicación realizados desde la perspectiva funcionalista. Son muchos menos que los que se llevaron adelante adhiriendo a la perspectiva de los efectos. Un autor muy importante que trabajó temas de comunicación desde la perspectiva funcionalista y es una figura destacada dentro del funcionalismo todo, es Robert King Merton. Los antropólogos funcionalistas habían supuesto en principio, tal el caso de Malinowski, que toda actividad estandarizada, todo ritual, toda institución que sobrevivía en una sociedad era funcional, es decir, cumplía un papel positivo en el mantenimiento del equilibrio, en el sostenimiento del orden social, porque de lo contrario, si no fuese así, habría desaparecido. Al trasladar de las pequeñas sociedades con las que trabaja el antropólogo a las sociedades modernas, mucho más amplias y complejas, los sociólogos como Merton van a sentirse la necesidad de señalar que no solamente existen en las formaciones sociales actuales comportamientos, actividades funcionales, sino también disfuncionales. O sea, así como hay actividades que se llevan adelante en el marco de una institución que contribuyen a mantener el equilibrio del sistema social, es decir, son actividades funcionales, también puede haber otras que promuevan la ruptura de ese equilibrio y son consideradas actividades disfuncionales. Yo les decía que no hay muchos trabajos dentro de la Mass Communication Research que hayan adoptado la perspectiva funcionalista. Uno muy conocido proviene, una vez más, de este politólogo, uno de los padres fundadores, Harold Lasswell. En un artículo publicado en 1948, Estructura y función de la comunicación en la sociedad, se titula, Lasswell es una suerte de pionero en poner en juego la perspectiva funcionalista para pensar problemas de comunicación. En ese artículo, él compara la sociedad humana con una manada de animales y dice que las funciones de la comunicación son básicamente tres. Vigilar el entorno, así como en la manada de animales siempre hay uno cuando bajan a tomar agua que se mantiene en un lugar alto como vigía para alertar al resto de la manada si se acerca algún depredador. Bueno, los medios de comunicación vigilan el entorno y nos advierten si existe algún peligro que ha surgido en el ambiente que nos circunda. Aparte de vigilar el entorno, habla en este artículo clásico Lasswell de organizar a las partes para responder a las modificaciones del entorno. No solamente nos advierten sobre algún peligro, sino que también nos dicen qué debemos hacer. No únicamente nos informan que hay una pandemia de coronavirus, sino que también nos señalan cuáles son las conductas preventivas que debemos tomar. Y una tercera función que menciona Lasswell y atribuye al subsistema de las comunicaciones es la transmisión del legado cultural de una generación a la siguiente. Un sociólogo funcionalista posterior, también norteamericano, Charles Wright,
va a decir que este planteo de Lasswell, vigilancia del entorno, organizar a las partes para responder a las modificaciones del entorno, transmisión del legado cultural de una generación a las generaciones siguientes, se parece mucho a lo que se han mencionado clásicamente como funciones del periodismo: informar, orientar y educar. Wright dice: yo añadiría una cuarta, que es particularmente importante para el sistema de medios norteamericano, que es la función de entretener. Otro artículo de los pocos que existen, incluido en la Mass Communication Research, que adhiere a la perspectiva funcionalista, lleva la firma del propio Merton y de Lasserfeld. También se publica a fines de los años 40, y allí los autores sostienen que entre las múltiples funciones y disfunciones que pueden llevar adelante los subsistemas de comunicación, les interesa señalar tres, dando por descontado que son muchas más. Y en ese artículo también muy difundido mencionan la función de conferir estatus. Dice que los medios operan con una suerte de razonamiento circular que hacemos. Pensamos que lo que es importante aparece en los medios y que, por consiguiente, quienes aparecen en los medios son importantes. O sea, le confieren estatus, le confieren prestigio a determinadas personas, a determinados grupos o a determinadas causas, simplemente porque forman parte de la agenda mediática. Función de conferir estatus. También mencionan la función de reforzar las normas sociales. Ellos dicen que, Lasserfeld y Merton, en este artículo, muchas veces existe una brecha entre moral pública y moral privada. Hay cosas que hacemos aunque no proclamaríamos públicamente. Por ejemplo, hay determinados impuestos que mucha gente evade y no considera que su acción sea muy grave por el hecho de no estar pagando ese tributo. Cuando los medios convierten ese tema en asunto de debate, obligan a cerrar esa brecha entre moral pública y moral privada. ¿Está bien evadir ese impuesto y por lo tanto habría que eliminarlo? ¿O está mal y por lo tanto hay que obligar a todos los contribuyentes a que se hagan cargo de ese tributo? Le llaman a eso, que consiste, insisto, en cerrar la brecha entre moral pública y moral privada, función de refuerzo de las normas sociales. Y por último, dan un ejemplo de disfunción. Hablan de disfunción narcotizante. Con esto hacen referencia al hecho de que determinados ciudadanos puedan considerar que son partícipes activos de la vida pública porque leen religiosamente su diario, escuchan su programa favorito de radio, ven la síntesis informativa de la medianoche, creen estar informados de todos los temas relevantes que en ese momento afectan a la sociedad, pero una vez que terminó la síntesis de la medianoche, apagan el televisor y se van a dormir. Es decir, confunden estar informado acerca de un tema con hacer algo, participar activamente para la resolución de ese problema. En ese sentido, podría ser para estos autores disfuncional que los medios operen como una suerte de narcóticos, de drogas, que nos adormecen, nos tranquilizan,
nos hacen sentir que estamos participando de la vida pública cuando en realidad lo que alientan es nuestra pasividad. Simplemente nos proporcionan información, pero no intervenimos activamente en la vida pública, no nos movilizamos, porque estamos demasiado ocupados adquiriendo la información que nos falta. Ahí yo tengo una discrepancia, porque Merton va a decir muchas veces que el cometido principal del investigador funcionalista no es hacer un juicio moral, si está bien o está mal que exista determinada actividad estandarizada, pautada, arreglada, sino que tiene que establecer objetivamente si es funcional o disfuncional, en el sentido de que favorece o no el mantenimiento del equilibrio del sistema social. Y en ese sentido es muy discutible que un sector mayoritario de la población no participe activamente en la vida política. Digo que es discutible que eso sea disfuncional para un sistema político y, en definitiva, una formación social como la norteamericana. Quizás sea muy funcional que sectores muy importantes del electorado, por ejemplo, no concurran a votar. Lo estamos viendo hoy día. Pero de cualquier manera, y más allá de esos reparos que uno pudiera plantearles, en este artículo se hace mención de un ejemplo de disfunción del subsistema de los medios de comunicación llamado disfunción narcotizante. Una cuarta y última perspectiva que querría mencionar para finalizar este recorrido por la historia interna de la Mass Communication Research aparece a fines de los años 50 con representantes como Elihu Katz, que no es el único, hay otros. Katz fue un discípulo de Lazarsfeld, pero decía, sobre fines de la década del 50, va a ser uno de varios que van a alentar otra perspectiva que se conoce, y aquí todos aluden a ella de la misma manera, como perspectiva de los usos y gratificaciones. Es el enfoque que plantea la famosa inversión de la pregunta. Si las perspectivas anteriores habían partido de preguntarse qué le hacen los medios a la gente, en este caso los investigadores se van a preguntar qué hace la gente con los medios. Van a sostener que los integrantes del público son individuos que poseen ciertas necesidades psicológicas y que para satisfacer esas necesidades buscan a veces satisfacción exponiéndose a los mensajes de los medios. Es decir, los integrantes del público tienen diferentes necesidades y para eso, para obtener una gratificación respecto de esas necesidades, usan los mensajes de los medios. De allí el nombre de la perspectiva, usos y gratificaciones. Los integrantes del público usan los mensajes para lograr gratificarse, es decir, satisfacer sus necesidades. Aquí la variable independiente, la causa, es una necesidad del integrante del público. Por lo tanto, no tiene sentido para quienes defienden esta posición plantearse en abstracto cuáles van a ser los efectos de un mensaje, porque un mismo mensaje puede ser usado por distintos individuos para satisfacer
necesidades diferentes. Yo puedo ver el noticiero porque necesito informarme, porque soy jubilado y quiero saber qué día me van a pagar. También puedo ver el noticiero porque me resulta entretenido y necesito distraerme de otras preocupaciones. O eventualmente también puedo ver el noticiero porque de esa manera tengo tema de conversación al día siguiente con mis compañeros de trabajo. Entonces, la perspectiva de usos y gratificaciones va a plantear que uno puede hacer distintos usos de los mensajes según las necesidades que quiera satisfacer exponiéndose a ellos. Es la primera perspectiva dentro de la Mass Communication Research que les adjudica a los receptores un papel activo. Es el receptor el que va en busca de los mensajes para usarlos con el propósito de obtener una cierta gratificación. Así quedaría más o menos definido el conjunto de perspectivas que forman parte de la historia interna de la Mass Communication Research. Todas van a romper en mayor o menor medida con esa posición de sentido común ilustrado hipodérmica, y entre las que mencionamos están la perspectiva de la persuasión, con Hovland como figura principal, la perspectiva de los efectos limitados, con Lasserfeld como nombre más representativo, la perspectiva funcionalista, entre cuyos adherentes con influencia en el campo de estudio de la comunicación resalta Merton, y la perspectiva de los usos y gratificaciones, y en ese sentido mencionamos como un investigador importante, aunque hay otros, a Helio Katz. Hay una obsesión de la Mass Communication Research respecto del tema del poder de los medios. Y al respecto se produce una suerte de vaivén. Si la posición de sentido común ilustrada hipodérmica les atribuía a los medios una suerte de omnipotencia, luego la perspectiva de la persuasión va a decir que tienen un poder importante los medios, pero que ese poder no es absoluto sino relativo, porque hay una serie de variables intervinientes que pueden impedir que el emisor logre el efecto persuasivo que se propone. Ese poder va a ser todavía menor en el caso, creo que ha quedado claro cuando la mencionamos, de la perspectiva de los efectos limitados. En el caso de usos y gratificaciones, el poder de los medios no depende tanto de los mensajes o de los emisores, sino del uso que hagan los miembros del público en relación con las necesidades psicológicas que buscan satisfacer. Entonces, vamos a ver que en los años 60 se vuelve, después de un par de décadas donde la perspectiva de los efectos limitados fue predominante, se vuelve a la idea de un poder importante de los medios. Pero ya para los años 60 no se habla de Mass Communication Research. Ese título queda reservado a esas perspectivas más clásicas que hemos citado y que se desarrollaron entre las décadas del 30 y del 50.
Por supuesto que hay nuevas perspectivas que son de algún modo herederas de los enfoques clásicos de la Mass Communication Research. Yo les decía que para los años 60, aparte de que ya tiene gran difusión la televisión, se vuelve a la idea de que los medios son poderosos, pero se redefine la cuestión de los efectos. Ya no se habla de efectos puntuales sobre los individuos, de un único mensaje o un conjunto de mensajes, como los que forman parte de una campaña, que han sido elaborados con un propósito explícitamente persuasivo. O sea, ya no es la noción tradicional de efecto, sino que se empieza a hablar de los efectos acumulativos, no a corto, sino a largo plazo, que son consecuencia de la exposición cotidiana y continua que tenemos a infinidad de mensajes que no necesariamente tienen una finalidad persuasiva consciente. Esta nueva clase de efectos es denominada efectos cognitivos a partir de los años 60. Es decir, la preocupación es ahora cómo los mensajes de los medios tienen consecuencias sobre nuestra estructura de conocimientos, por eso efectos cognitivos, cómo influyen sobre la manera en la que nos formamos determinada imagen de la realidad social o del mundo en el que vivimos. Entonces van a aparecer dentro y fuera de los Estados Unidos nuevas perspectivas teóricas que son herederas de las que hemos desarrollado, pero que ya no se incluyen dentro de la Mass Communication Research porque convencionalmente se restringe esa denominación a investigaciones desarrolladas hasta la década del 50 inclusive. ¿Cuáles podrían ser algunas de estas nuevas perspectivas más preocupadas por los efectos acumulativos y a largo plazo, por los efectos cognitivos? Bueno, Wolf tiene un libro posterior donde trabaja el tema y allí menciona la hipótesis de la agenda. Los medios no tienen la posibilidad de decirle a la gente qué tiene que pensar, pero sí sobre qué temas tiene que tener opinión. Luego se va a volver más compleja la hipótesis de la agenda. Newsmaking, los estudios sobre la producción de la información, donde los investigadores, así como los antropólogos, hacían observación de una pequeña comunidad, van a analizar a la tribu de los periodistas y van a ver, por ejemplo, cuáles son los valores noticiables, cuáles son las rutinas productivas, es decir, por qué determinados acontecimientos se convierten en noticia y otros acontecimientos no. Esto se llama newsmaking. La teoría del cultivo de Gerbner, esa concepción de la formación de la opinión pública de la alemana Elisabeth Noel Neumann, que se conoce como la espiral del silencio, etcétera, etcétera. Son nuevas perspectivas que tienen mayor o menor vinculación con las corrientes clásicas de la Mass Communication Research, pero ya no se consideran, como les decía, parte de la misma. Bueno, ¿cómo se inscribe Hovland dentro de la Mass Communication Research? Bueno, es algo que hemos planteado, es un representante de la perspectiva de la persuasión y tiene semejanzas, pero también importantes diferencias con otras perspectivas que también integran la Mass Communication Research. Es muy diferente, y volvemos a la cuestión de la heterogeneidad, hablar de efectos que hablar de funciones. Un efecto, concepto que tiene su origen en el conductismo,
es una consecuencia puntual sobre las actitudes, las opiniones o las conductas de los integrantes del público de un mensaje específico. En cambio, una función es la consecuencia que el investigador le atribuye a unas determinadas instituciones que regulan las prácticas sociales, consecuencias que o bien pueden promover el mantenimiento del equilibrio del sistema social, o bien pueden estar promoviendo la ruptura de ese equilibrio. Fíjense que las corrientes de inspiración conductista son marcadamente empiristas, mientras que el funcionalismo parte de supuestos teóricos muy importantes. Mientras el empirismo dice todo lo no observable es teórico, es especulativo y de eso hay que desconfiar, y en todo caso podrá ser el punto de llegada de una investigación, pero nunca el punto de partida, es diferente a lo que ocurre con perspectivas como la funcionalista, que arranca con toda una serie de cuestiones teóricas, no observables, que juegan un papel fundamental. Ese supuesto de que hay que concebir a la sociedad como un sistema, ese supuesto de que ese sistema tiende a preservar su equilibrio, el supuesto de que en caso de que haya fuerzas que quieran poner en entredicho ese equilibrio, aparecerán otras fuerzas que buscarán restablecerlo, etcétera, etcétera, nos llevan a pensar que el funcionalismo le da un papel muy importante a los supuestos teóricos y es muy distinto hablar de efectos que hablar de funciones. Cuando lean la semana próxima el artículo de Homans, verán que él menciona lo que se conoce como individualismo metodológico y lo que se denomina holismo. El individualismo metodológico, asociado entre otras perspectivas al conductismo, piensa que la sociedad no es más que la suma de comportamientos individuales. Por eso uno puede investigar todo un universo mediante una muestra estadísticamente representativa de esa totalidad. Para el individualismo metodológico, el único objeto de estudio, de análisis válido, es el individuo. Y la suma de comportamientos individuales son las que dan cuenta de la acción social. En cambio, el holismo, que viene de totalidad, plantea que los fenómenos sociales son expresivos de un nivel emergente, que lo social es más que la suma de las partes individuales y requiere, por lo tanto, de un enfoque diferente. Fíjense cuán heterogénea es la Mass Communication Research, que tenemos unas teorías de los efectos que están asociadas al individualismo metodológico, pero al mismo tiempo, como parte de la misma tradición, tenemos también perspectivas como la funcionalista que se vinculan con el holismo. Bueno, para cerrar este segundo teórico en video, quería mencionarles ciertas características epistemológicas de la Mass Communication Research. Características que son mucho más válidas para las teorías de los efectos, que fueron el núcleo de la Mass Communication Research, que para perspectivas como la funcionalista. Por ejemplo, una de esas características epistemológicas es que estos investigadores suponen que los objetos de investigación están dados y no que son producto de una construcción.
Por eso tienden a pensar la tarea científica como una tarea de descubrimiento de realidades que ya estaban dadas, que ya preexistían a la labor de indagación. Entonces, primera característica epistemológica de las teorías de los efectos: suponer que los objetos de investigación están dados y no que son construidos. Se trata, segunda característica epistemológica, de enfoques empiristas que piensan que la fuente fundamental de conocimiento es la experiencia, sobre todo la observación y la experimentación. Por otro lado, como accedo al conocimiento a través del contacto con la realidad que me proporcionan los sentidos, estas perspectivas van a plantear que investigar consiste fundamentalmente en observación y registro, en hacer una observación rigurosa y un registro sistemático de esto que observo. Además, otra característica epistemológica de las teorías de los efectos es que adhieren al método inductivo. ¿Cómo se comienza por la observación para ellos y solamente puede existir observación o experimentación de lo singular? Van desde lo singular a conclusiones de tipo general, y esto de alcanzar una ley que tiene pretensiones de universalidad partiendo de una suma de observaciones o experimentaciones de lo singular es seguir un camino, un método inductivo para producir conocimientos. La inducción, insistimos, es aquella inferencia lógica que va de lo singular a lo general. Otra característica epistemológica importante de las teorías de los efectos es que minimizan el papel de la teoría. Ellos piensan que lo no observable es teórico, es especulativo, y de todo lo que no es observable hay que desconfiar. Por lo tanto, van a plantear que el investigador debe observar libre de toda carga teórica, aunque eso, como veremos, es imposible, y van a sostener, ya lo hemos dicho otras veces, que la teoría puede ser un punto de llegada de las investigaciones, las conclusiones de tipo general a las que se alcanza, pero que no debería estar presente en el punto de partida. Hay una concepción de la ciencia también que está por detrás de la Mass Communication Research y de la teoría de los efectos. Ellos consideran que las disciplinas humanas deben proceder del mismo modo que las ciencias naturales. De allí toman su modelo de cientificidad. Como mencionamos, es una ciencia que busca explicar más que comprender. En su momento veremos las diferencias entre explicación y comprensión. Y explicar es para ellos encontrar la causa o las causas de los fenómenos. Una vez que un fenómeno social, por ejemplo, un proceso de comunicación, ha sido explicado, será posible poder predecirlo y poder controlarlo. Además, hay un procedimiento de investigación
al que adhieren los investigadores que formaron parte de la Mass Communication Research, que tiene que ver con hallar relaciones causales aislando variables. Lo veíamos ya en el caso de Hobla. Bueno, hay una variable que es credibilidad de la fuente. ¿Cómo sabemos qué incidencia puede tener en los procesos de comunicación? Bueno, aislamos esa variable y tratamos de medir cuál es su injerencia. Esta idea de que hay que proceder de ese modo, de buscar relaciones causales aislando consecutivamente distintas variables para ver cuál es su papel, es la que habilita a la fragmentación del objeto de estudio y al parcelamiento en disciplinas. El empirismo va a pensar que los fenómenos sociales, que se caracterizan porque intervienen en ellos, si no un número infinito, por lo menos un número muy amplio de variables, puede ser descompuesto en distintos factores y que uno puede aislar unos factores de otros para ver cuál es su papel. Decía, esto les permite la fragmentación del objeto y también el parcelamiento disciplinario. También pensar que, bueno, esto es propio de la sociología, esto es un objeto que le corresponde a la psicología, esto otro es algo de lo que debe ocuparse la antropología, etcétera, etcétera. Ya veremos que hay otras perspectivas dentro de los estudios de comunicación y de las ciencias sociales que van a objetar con argumentos muy fuertes esta posibilidad de descuartizar, de fragmentar los fenómenos en estudio en variables cuya incidencia podría ser considerada por separado. Otra característica epistemológica de la Mass Communication Research y fundamentalmente las teorías de los efectos es el tipo de metáforas que ponen en juego. Las metáforas son importantes en la actividad científica, no como un recurso retórico al momento de escribir el informe de investigación, sino que determinadas metáforas, determinadas comparaciones tienen un valor heurístico, es decir, permiten, por ejemplo, imaginar hipótesis. Y el conductismo, las teorías de los efectos, se asocian a una metáfora como la de la mesa de billar, muy vinculada con la concepción mecánica del mundo que se expresó, que tuvo su coronación en la física newtoniana. Estamos pensando que en el cosmos existen partículas que chocan entre sí, pero que obedecen en última instancia a fenómenos encadenados de acción y reacción. En el caso de las fuerzas sociales, se piensa que, aunque en principio puedan ser caóticas, están dominadas en realidad por el principio de causalidad. De la misma manera que yo podría explicar mediante la mecánica newtoniana cómo impactan las bolas de billar unas sobre otras en el juego de la carambola, de la misma manera, mediante esa metáfora, puedo pensar los fenómenos sociales. Fuerzas que no son erráticas, sino que pueden organizarse según el principio de causalidad. Es muy distinta a la metáfora organicista que está detrás del funcionalismo y que ya hemos mencionado. Comparar el organismo biológico con la sociedad humana. Ya vimos cómo a partir de esa analogía
los funcionalistas sacaban toda una serie de consecuencias. Así como los organismos humanos, biológicos, tienen partes que desarrollan actividades para mantenerlo vivo, los sistemas sociales tienen subsistemas que reglan las actividades de los actores sociales para que el sistema social preserve su estado de equilibrio, el orden social, el ajuste, la integración. Por último, otra característica de la Mass Communication Research y sobre todo de las teorías de los efectos es que conllevan una cierta concepción de la comunicación. Para ellos, la comunicación es fundamentalmente una transmisión de información de un punto a otro. Piensan que una comunicación lograda es aquella donde el sentido que quiso darle al mensaje el emisor es el mismo significado que le atribuye el receptor. Verón y otros representantes de la semiótica dirían que piensan en una circulación lineal del sentido, como si un mensaje tuviese un significado unívoco y si el receptor le atribuye otro sentido, esto se debe, en términos de la teoría de la información, a que ha habido ruido de canal o ruido semántico, que se trata de una comunicación fallida y que, por lo tanto, hay que mejorarla. En la unidad 2 veremos que hay otras perspectivas dentro de la comunicología a las que subyacen otras concepciones de la comunicación. La comunicación como una instancia de producción social del sentido e inclusive como un espacio de lucha por la significación. Pero eso lo veremos más adelante cuando en las comisiones trabajen sobre la unidad 2. Es todo por el momento. Nos reencontramos la semana próxima para finalizar con el tratamiento de la primera unidad del programa, la construcción del objeto en la Mass Communication Research. Hasta entonces. Tess, did you see my yellow bag? I didn't touch it. Oh. Ooh, what is that? Ooh, turn it up. What's the fuss? She's got a big date. Mr. Manuel has finally asked her out. Oh, what do you do, go blind? Him with the insults, right? Hey, you should go tell her that she looks nice. Yeah, I'll tell her. Mrs. Wallbaum found a pocketbook in the subway, and she doesn't think she's gonna give it back. What happened? Tell her to stop listening. Tess, can I borrow your anchor pin? Oh, sure. Oh, God, he's so handsome. I waited so long, I never thought he'd ask me. Where'd you meet him? In the Catskills, he rides horseback, he dances. He's some tennis player. Sounds like a perfect victim. What's he do for a living? His firm imports coffee. What do you do for a living, Dad? Hey, get my cigarettes, will you? Oh, this would be the answer to my prayers. Hey, don't you think it's about time you compromise? I don't know the meaning of that word. So stay single. Hey, you smell my perfume? It's good, right? Oh, gosh. Oh, gosh, okay. Steele, get it. I don't want to appear too anxious. I've been cleaning fish all afternoon. That man never stops bringing home fish. I'll get it. Oh, my gosh, my glasses. I'm coming. Almost forgot my glasses. Oh, well, hello. Come on in. Would you come in, please? I'm Bee's sister, Tess. Well, how do you do? Is Bee ready? Oh, she'll only be a minute. This is, most of my family. Oh! And this is my husband. Oh, please, please! That's quite a firm handshake you got. Oh, well, sure. I hate when somebody shakes your hand and put a dead paw on it. You know what I mean? Sydney, Ah! have you been waiting long? Oh, not at all, sugar. Hey. Well, have a very nice time. Okay. Yeah, come on, sugar. Since the old jalop, you're gonna paint the town red? Oh, gosh, didn't Bee look lovely? What'd she do, fall into a vat of perfume?
You know, when we were younger, of the three sisters, she used to be considered the pretty one. Some contest. Oh, what do you know? Oh, you're lucky I love you, you old douchebag. Aunt Bee and Mr. Manulus were having a wonderful time. He took her out for the evening to Coney Island, where they went roller skating, and although she had never roller skated before in her life, in his capable hands, she did her best. He took her for oysters and beer, and as she later told the story, she was shy about having to wear glasses and kept trying to hide the fact that she needed them. Aunt Bee was really developing a crush on Mr. Manulus, and as they ate and joked, it would have been impossible to guess that their evening together would soon end in total disaster. Oh, did I have a wonderful time. I'm still a little tipsy from that beer. Oh, really? Because you only had one. I know, but alcohol affects me strongly. And you, how can you even drive? I mean, you must have had 5 beers. Oh, I'm a big boy. I could have 10. Oh, and it's so foggy. Yeah, I love the fog. It's very romantic. What's that? Oh, you're not going to believe this, but we're out of gas. Oh, gosh. Wouldn't you know it? Right out here on the tip of Breezy Point, too. Looks like we're stuck here. At least till the fog lifts. Oh, well, what's a girl to do? Sydney, this is our first date together. Oh, B, you know how I feel about you. We interrupt this program to bring you a special news bulletin. A state of emergency has been declared by the President of the United States. We're switching live to Wilson's Glen, New Jersey, where the landing of hundreds of unidentified spacecraft has now been officially confirmed as a full-scale invasion of the Earth by Martians.